lunes 21 de junio del 2021. Vamos a continuar con el capítulo de propiedades térmicas de sólidos. En este capítulo vamos a hablar de varias propiedades térmicas de los sólidos y algunas propiedades termoeléctricas. Por ejemplo, de la capacidad calorífica. Vamos a hablar también de la conductividad térmica. Vamos a hablar de algunos efectos termoeléctricos. Los principales son el efecto Seebeck, que es el efecto de las termocuplas, el efecto Peltier, que sirve para hacer refrigeradoras, y el efecto Thomson, que es una especie de efecto Joule, pero que involucra a la temperatura y al campo eléctrico. Y también el efecto termoiónico. Y vamos a aprovechar del efecto termoiónico para hablar de un nuevo modelo semiclásico, ¿no? Que nos va a servir para dar una expresión más generalizada de las cantidades que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo ya dije, vamos a hablar de la conductividad térmica y de la capacidad calorífica. De la conductividad eléctrica ya hablamos, pero estamos hablando de estas cantidades dentro de modelos muy simples, como el modelo de Sommerfeld y el modelo de Drude, ¿cierto? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de las mismas cantidades, pero de un modelo semiclásico más general. Entonces vamos a escribir en la pizarra algo. Estamos hablando entonces de, vamos a poner así, capacidades caloríficas. Capacidades caloríficas. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué pongo capacidades caloríficas? ¿Se ve o no? Más o menos, ¿no? Ya, con las justas. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Vamos a hablar también de cómo se puede explicar la relación que hay entre resistividad eléctrica y temperatura, ¿no? Vamos a regresar al capítulo anterior. Otro tema es la expansión térmica, dilatación, le llamamos también. Y los efectos termoeléctricos, y lo que se llama el efecto termoiónico. El efecto termoiónico. Como les decía, vamos a hablar de resistencia eléctrica, conductividad térmica y de los efectos termoeléctricos dentro de los modelos de Drude y de Sommerfeld, que son modelos muy simples, ¿no? Por ejemplo, estos modelos consideran que sigma igual a n cuadrado tau sobre m, ¿no? Porque j, esto viene de que j es igual a n e por una velocidad, ¿cierto? Vamos a ver que es más general escribir j en lugar de j igual a n ev, que es lo que ustedes conocen desde la academia, un modelito donde se conozca la velocidad de cada electrón y sumar la carga del electrón por todas las velocidades
por su respectiva velocidad, ¿no? Esa es una manera, digamos, más precisa, más exacta que esto de acá, ¿no? Y vamos a ver bajo qué condiciones esto se parece a esto de acá. Este es Drude y esto se llama modelo semiclásico, ¿cierto? ¿Qué más? Acá yo dije capacidades caloríficas, pongan atención, hemos hablado del modelo de Debye, hemos hablado del modelo de Einstein y el modelo clásico, hemos hablado de 3 modelos, pero hablando de la capacidad calorífica de una mol, ¿no? Calor que se necesita para elevar en 1 grado la temperatura de una mol, ¿cierto? Pero la muestra no necesariamente tiene que ser una mol, puede ser 1 gramo o 1 kilogramo, una unidad de masa. En ese caso tenemos lo que se llama calor específico. Pero vamos a ver, ¿no? Un detalle que vamos a encontrar es que para relacionarlo con las propiedades eléctricas, ¿no? Para relacionar, bueno, vamos a ver que esta conductividad, esta capacidad calorífica se relaciona con la conductividad térmica y que esta conductividad térmica se va a relacionar con la conductividad eléctrica y que para relacionar conductividad térmica con conductividad eléctrica es conveniente hablar ya no de capacidad calorífica de una mol, sino ni de 1 gramo, sino capacidad calorífica de 1 centímetro cúbico de material, ¿cierto? O sea, capacidad calorífica de la unidad de volumen, ¿no? Son cositas interesantes que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito nada más de la dilatación y los efectos termoeléctricos son importantes, ¿no? Porque no relacionan propiedades térmicas con propiedades eléctricas y vamos a ver que estos tienen una bonita explicación, estos efectos termoeléctricos tienen una bonita explicación dentro de este modelo semiclásico de metales, ¿no? Entonces, vamos a comenzar viendo las diapositivas, recordando el modelo de Debye, ¿cierto? El modelo de Debye que ustedes ya lo hicieron en la práctica para el caso unidimensional. El modelo de Debye, bueno, los 3 modelos los resumo. Los 3 modelos, desde el modelo semiclásico. Entonces, el sólido es considerado como N átomos y cada átomo se puede mover de 3 maneras, o sea, como 3 osciladores unidimensionales, cada átomo. Entonces tenemos en total 3N osciladores unidimensionales. Un cristal son 3N osciladores unidimensionales. En los 3 modelos, ya sea clásico, Einstein o Debye. Ok, ya entraron todos. Ya. Entonces, les decía, en el modelo clásico, el modelo de Einstein o el modelo de Debye, un sólido se considera siempre como 3N osciladores unidimensionales, ¿no? ¿Por qué? Porque N es el número de átomos y cada átomo se puede considerar como un oscilador que se mueve en 3 dimensiones, equivalente a 3 osciladores. Cada átomo es equivalente a 3 osciladores unidimensionales, X, Y, Z. ¿Cuál es la diferencia entonces? Todos los cristales son 3N osciladores unidimensionales, pero en el modelo clásico, estos son independientes, o sea, uno no tiene nada que ver con el otro, un oscilador no tiene nada que ver con el otro, y obedecen las leyes de la mecánica clásica y de la estadística clásica, o sea, de Bohr.
y pueden tener valores continuos de energía, ¿no? En el modelo de Einstein es lo mismo, solamente que los valores de energía son discretos, H barra W, ¿cierto? Esa es la única diferencia con el modelo de Einstein, ¿no? Porque está el modelo de Einstein. Igualito que el modelo clásico, solamente que la energía puede tomar ahora valores discretos de esta forma. Entero por H barra omega. Y el resultado de estas hipótesis es diferente. En el modelo clásico, entonces, la capacidad calorífica molar, la capacidad calorífica de una, es constante. La capacidad calorífica de una mol es constante y es igual a 3 veces la constante universal de los gases, que es a su vez el producto del número de Avogadro por la constante de Avogadro, ¿cierto? Y en el modelo de Einstein, la situación es diferente y la capacidad calorífica viene dada por una formulita un poco, ya, como esta, ¿no? O esta de acá, que es lo mismo, ¿no? Entonces, se necesita saber una propiedad de cada material. O sea, cada material tiene una propiedad que se llama frecuencia de Einstein, que es equivalente a una propiedad que se llama temperatura de Einstein. El cobre, el zinc, cualquier material tiene su propia temperatura de Einstein, ¿no? Esa temperatura de Einstein se coloca aquí y uno tiene una función de la capacidad calorífica molar en función de la temperatura, ¿no? En función de la temperatura. Y en el modelo de Debye, la hipótesis cambia más dramáticamente, digamos, ¿no? ¿Cuál es la variación más importante? Que sigue teniendo el modelo de Debye, sigue considerando al sólido como 3N osciladores unidimensionales, pero los 3N osciladores unidimensionales ya no son los átomos, ¿no? Sino son los fonones, ¿no? 3N osciladores, y hay un oscilador unidimensional por cada modo de vibración. O sea, acuérdense que siempre hemos dicho cuando estudiamos fonones de que el número de modos de vibración es igual a 3 veces el número de átomos, ¿no? Entonces, por cada modo de vibración hay un oscilador armónico cuántico. En el modelo de Einstein, por cada átomo hay 3 osciladores cuánticos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? De que aquí no consideramos a un átomo como un oscilador en el modelo de Debye, sino a un modo de vibración, omega k. Entonces, entonces, en la práctica, ¿cuál es la diferencia sustancial? De que en el modelo de Einstein hay una omega de Einstein por cada material. O sea, todos los osciladores vibran con una sola frecuencia. Todos los átomos oscilan con una misma frecuencia. Pero en el modelo de Debye, no. Hay diferentes tipos de osciladores según el modo de vibración omega k, ¿no? O omega q. Hay 3N osciladores diferentes. Esta tiene una omega, otra diferente, etc. Entonces, el promedio se saca, mejor dicho, la energía total. Se calcula sacando la energía promedio de cada uno de estos, ¿no? La energía total es el promedio de cada uno de estos y haciendo una integral de este tipo. Haciendo una integral de este tipo, si uno encuentra la energía total y lo primero que dijimos el primer día de clase que hablamos sobre capacidad calorífica es que la capacidad calorífica se obtiene derivando esta energía total con respecto a la temperatura, ¿no? El cálculo es importante, en el modelo de Debye el cálculo tiene varios trucos, ¿no? Hay que saber, hay que conocer varios trucos para poder calcular la energía total según el modelo de Debye. ¿Cuál es el primer truco? Encontrar la energía, una fórmula para la energía de cualquier modo de vibración.
Es la energía, igual que en el modelo de Einstein. Pero en el modelo de Einstein había una sola frecuencia. Acá hay tantas frecuencias como modos de vibración hay. Después, necesitamos una densidad de modos de vibración. Entonces, cada material tiene su propia densidad de modos de vibración. Pero para hacer un modelo general que explique aproximadamente a todos, nosotros tomamos la densidad de modos de vibración de un sólido continuo tridimensional. Y eso ya se vio en el capítulo de fonones, que es esta formulita que está acá. Esta es la densidad de modos de vibración para un sólido continuo tridimensional. Entonces, esa no nos sirve mucho si no buscamos un mecanismo para limitar el número de modos de vibración a 3n. A 3n. ¿Por qué? Porque en el sólido continuo tridimensional no hay un número finito de modos de vibración. El número de modos de vibración puede ser infinito para un sólido continuo tridimensional. Entonces acá hacemos una convención para limitar el número de modos de vibración. Es decir, la frecuencia máxima, decimos, es una omega sub d, que se llama frecuencia de Debye. ¿Y cómo se define la frecuencia de Debye? La frecuencia de Debye se define de modo tal que esta función integrada sobre todo el rango de frecuencias, que es omega de omega, ¿no? Esta integral, g de omega de 0 a omega sub d debe ser 3 veces el número de Avogadro. Si es que estamos hablando de capacidad calorífica molar, porque también podríamos hablar del número de átomos que hay en un gramo o el número de átomos que hay en un centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces, este es el concepto importante para efectuar esta integral, ¿no? Cuando uno quiere efectuar esta integral, tiene que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué densidad de modo de vibración usamos y cómo se hace la integral, entre qué límites? Entonces, ya lo dije, de 0 a omega sub d, y expliqué que es omega sub d, ¿no? Omega sub d se define así: g de omega, integrado de 0 a omega d, toda esta área debe ser entonces proporcional a 3 números de Avogadro, 3 veces el número de Avogadro, ¿no? Y de ahí sale una relación entre la frecuencia de Debye y esto de acá, que es el número de átomos por unidad de volumen que hay en ese sólido. Ok. Y el resultado para la energía está aquí. Y derivamos esto con respecto a la temperatura. Y la función capacidad calorífica versus temperatura es esto, ¿no? Una función un poco compleja porque se expresa en función de una integral. Es la función C sub m versus T, para lo cual necesitamos varias constantes universales como h barra, k sub b, y una omega sub d que depende de cada material, ¿cierto? Si tienes todo esto, entonces ya puedes comprender cómo se efectúa qué cálculos hay que hacer para, digamos, ejecutar esta función de la temperatura. Se hacen cambios de variable y también se puede expresar de esta manera en función de lo que se llama temperatura de Debye. Esta teta sub d se llama temperatura de Debye, ¿cierto? Cambio de variable. Ahora, la capacidad calorífica molar experimental, ¿no? La capacidad calorífica molar experimental tiene un comportamiento típico, ¿no? Un comportamiento típico que es este de acá. Aquí hay para diferentes materiales. El círculo vacío es cobre, el círculo negro es plata, el cuadradito negro es plomo, etc. Para diferentes materiales. Y se ve que todos pueden encajar dentro de la curva, de la misma curva que está aquí, ¿no? Pero las características principales de esta curva, ¿cuáles son? Las principales características de esta curva son que a altas temperaturas, cerca a la temperatura de Debye, o más allá de la temperatura de Debye, la capacidad calorífica molar se puede considerar que es 3R, una constante. A ese hecho se le llama ley de Dulong y Petit.
¿no? A altas temperaturas, entonces todas las capacidades caloríficas de todos los materiales satisfacen la ley de Dulong y Petit. Y a bajas temperaturas satisfacen, mejor dicho, una tendencia a cero, pero una tendencia a cero polinomial, no exponencial como se obtiene en el modelo de Einstein. En la práctica es polinomial, ¿cierto? Entonces, esto es 3R, es para esta parte, y este tendencia a cero, en este caso es como T cubo, polinomial le llamamos a T al cubo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta fórmula, o esta de acá, una de ellas, cada una de ellas, cómo se aproxima al 3R o al T cubo, como se ve acá? Entonces, para T pequeño decimos, por aquí, estamos en T pequeño, entonces esta formulita de acá va a ser infinito. Teta sub t entre 0,0001, estamos a bajas temperaturas, esto es infinito. Entonces, en lugar de decir vamos a integrar de 0 a teta sub dt, decimos vamos a integrar de 0 a infinito. Y cuando uno integra de 0 a infinito, lo que espera aquí es un número, y ese número ustedes lo pueden buscar en las tablas o pueden efectuar esta integral y va a salir 4pi cuadrado sobre 15. Entonces, la capacidad calorífica molar le sale proporcional a T cubo. Y eso concuerda bien con el experimento, como se ve aquí. Y el comportamiento de 3R de estas dos funciones, o sea, la ley de Dulong y Petit, ¿cómo sale? Lo vemos aquí, ¿no? Más fácil es verlo aquí. Y decimos, para T muy grande, entonces, este número es H barra entre KT es pequeño. Si la temperatura es grande, este exponente es pequeño. Y si el exponente es pequeño, podemos decir E a la X igual a 1 más X. Entonces ya no ponemos E a la X, sino ponemos 1 más X. Eso es lo que está acá. 1 más H barra omega entre KT. Y efectuamos la integral. Este 1 con este menos 1 se cancela, integramos la integral. Este t cuadrado pasa arriba, se va a cancelar con este t cuadrado. Y la integral va a ser omega cuarta entre omega cuadrado, va a salir omega de Debye al cubo. Pero la omega de Debye ya la teníamos por otro lado, ¿no? Omega de Debye al cubo ya estaba por acá. Es esto que está aquí. Entonces, nos va a salir, haciendo todos los reemplazos que sean necesarios, nos va a salir que toda esta capacidad calorífica molar va a salir simplemente 3R. Es decir, se está cumpliendo la ley de Dulong y Petit. Esos son pequeños detalles. Ahora vamos a entrar a otra cantidad física. Bueno, esta diapositiva es para expresar que la capacidad calorífica molar, cuando queremos hacer un trabajo más exacto, no hay que usar la densidad de modos de vibración del cristal, perdón, no hay que usar la densidad de modos de vibración del sólido continuo tridimensional, esa que depende de omega cuadrado, no hay que usar esa, sino que hay que calcular uno de acuerdo a esta fórmula que está acá, ¿no? Lo cual complica un poco el asunto, pero no cambia mucho, ¿no? Todos los sólidos casi cumplen el modelo de Debye, tal y como lo hemos explicado. Ya, dicho esto, entonces dejamos por un lado la capacidad calorífica debida a los fonones. Un sólido, un metal sobre todo, un metal tiene fonones, no vibran los átomos, y también hay electrones libres. Entonces la energía interna total del sólido va a ser la suma de ambas energías, debida a las vibraciones y debida al movimiento de los electrones, ¿cierto? Entonces hasta ahora hemos hablado de la energía total de los fonones y de la respectiva capacidad calorífica debida solamente a los fonones. Ahora también hay una capacidad calorífica debida a los electrones. Pero, como les decía, esperamos que esa capacidad calorífica sea muy pequeña. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica experimental ya está bien explicada. La capacidad calorífica experimental para los metales, como el cobre, la plata y el plomo, ya está bien explicada solamente
con la capacidad calorífica de las vibraciones atómicas. Entonces, si hay una capacidad calorífica debido a los electrones, tiene que ser muy pequeña. Eso es lo que esperamos por ahora. Entonces, ¿cuán pequeña es? Vamos a ver. Vamos a ver esta diapositiva, donde se supone que, ¿qué pasaría si los electrones satisfacen las leyes de Newton y de Boltzmann? O sea, son partículas clásicas, son esferitas clásicas, como un gas monoatómico. Si fuera un gas monoatómico, ustedes ya saben, de academia, que la capacidad calorífica molar para un gas monoatómico es 3 medios R, ¿cierto? Entonces, eso comparado con el 3R que acabamos de ver para los fonones, es una cantidad importante, digamos, es como el 50%, es el 50%. Entonces esperamos que la capacidad calorífica para los metales sería mayor que para los aislantes, porque los aislantes no tienen electrones libres. Entonces para los metales debería ser 4,5R, pero ya hemos visto en la tablita que no hay mucha diferencia entre el diamante y el oro. Exactamente, no hay diferencia, sino que obedecen. Entonces, es pequeña. ¿Y cuán pequeña es? Vamos a ver acá. Este modelito, una estimación rápida le he puesto aquí. Lo pueden ver también en los libros, Quitel o tal vez Omar. Se hace un cálculo rápido a mano alzada de cuán pequeña es la capacidad calorífica de los electrones. Una mol de electrones, por ejemplo. Una mol de electrones, ¿cuál sería la capacidad calorífica de esta mol de electrones? Primero, decimos, los electrones tienen energías de 0 hasta un nivel que se llama nivel de Fermi. Pero en cada estado pueden haber solamente 2 electrones. 2 electrones. De tal manera que los que están ocupando los niveles de abajo, cuando calentamos el metal, no pueden elevar su temperatura, no pueden elevar su valor de energía. ¿Por qué? Porque irían a un estado que está por aquí, que ya está ocupado. Entonces, estos de acá, a pesar de que se caliente el metal, estos de aquí no pueden excitarse, no pueden tomar mayores valores de energía, no pueden absorber energía. ¿Quién va a absorber energía? Solamente una pequeña fracción, los electrones que están por aquí, ¿no? Los electrones que están por aquí, entonces va a consumir poca energía térmica estos electrones. En este dibujo, los electrones que van a tomar energía son los que están cerca al nivel de Fermi, ¿no? Van a pasar de aquí K sub BT antes de energía de Fermi y van a pasar a tener K sub BT energía de Fermi más K sub BT. No van a pasar de aquí a acá. Solamente esta fracción. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos hacer un cálculo rápido, ¿no? Un cálculo rápido para ver cuán pequeña es la capacidad calorífica de una mol de electrones. Acuérdense que a temperatura, ¿no? A temperatura ambiente, room temperature, internacionalmente room temperature es 300K. Room temperature multiplicada por la constante de Boltzmann, 1,36 por 10 a la menos 23, etc., nos va a dar, primero en Joule y después se transforma a electronvoltios, nos va a dar 25 milielectronvoltios, ¿cierto? 0,025 electronvoltios. Y nosotros hemos dicho, recuerden esto siempre, recuerden, no sé si estarán ahí escuchando, la energía de Fermi típica para un metal es del orden de los 5 electronvoltios. Hay unos que tienen 3, hay unos que tienen 7, pero típicamente 5 electronvoltios es de energía. O sea, la energía de Fermi es mucho, mucho más grande que esta temperatura, que esta energía a temperatura ambiente. ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de que queremos saber la capacidad calorífica de un material más o menos a la temperatura ambiente. Entonces decimos, a temperatura ambiente vamos a tener una fracción. Esta longitud entre esta longitud. K sub BT entre E sub F. K sub BT entre E sub F es la fracción de electrones
que va a poder excitarse y tomar una energía mayor que la energía de Fermi, y que va a permitir entonces que el gas de electrones se caliente. Repito, K sub BT entre E sub F es la fracción. Esta es la fracción. K sub BT entre E sub F. Suponemos que tenemos una mol, entonces el número efectivo de electrones de esa mol, los electrones que van a poder saltar a un nivel más alto, de aquí para acá, son estos que están acá. N de Avogadro por K sub BT entre EF. ¿Y qué energía van a absorber? Van a absorber una energía aproximadamente K sub B por T. Van a absorber una energía promedio de K sub B por T. Entonces, K sub B por T multiplicado por todo esto me da la energía total de los electrones. Los electrones de un metal, entonces, van a tener toda esta energía total. Y para calcular entonces la capacidad calorífica de esos electrones, o mejor dicho, la contribución de los electrones a la capacidad calorífica del metal, va a salir todo esto que está acá, ¿no? Derivo con respecto a la temperatura y arreglando los términos, me va a salir esto de acá. 2 veces la constante universal de los gases por K sub BT entre E sub F. Como ya les dije, esto es 25 mil electronvoltios y esto es 5.000 perdón, 25.000 electronvoltios, esto es 5.000 milielectronvoltios, 5 electronvoltios, 5 electronvoltios y 25. Entonces, este es un número muy pequeño. Entonces, es 2R por un número muy pequeño. 25 entre 5.000. ¿Está bien? Aquí está el ejemplo. Entonces, la capacidad calorífica de los electrones va a ser de este orden de magnitud. El 1% de la constante universal de los gases. O sea, más o menos 1 sobre 300 de la capacidad calorífica debida a los fonones. ¿No? La capacidad calorífica de los fonones es como 300 veces, menos del 1%, entonces, de la energía total o de la capacidad calorífica molar se debe a los electrones, menos del 1%. O sea, si el que ha hecho esta gráfica dice, esto es verdad, con el 1%, con el error del 1%, ¿no? Que casi no se nota. Esa es una aproximación. Entonces, que hay que tener en cuenta, eso es para que tengan en mente cuán pequeña es. Si quieren recordar cuán pequeña es la contribución de los electrones a la capacidad calorífica, entonces ustedes recuerdan este pequeño razonamiento, estos dibujitos. ¿Está bien? Pero para algunas aplicaciones, para algunas explicaciones posteriores que vamos a hacer, se va a necesitar un cálculo más exacto de la capacidad calorífica de los electrones, ¿no? Capacidad calorífica de los electrones. Vamos a calcularla entonces con un poquito más de cuidado. Entonces, para eso, vamos a decir, cuando calentamos un material, entonces hay entre E y E más de E, desde 0 hasta infinito, vamos a considerar, entre E y E más de E hay un número de estados electrónicos. Son estos, G de E es el número de estados electrónicos. Y la probabilidad de que esos estados estén ocupados es F de E, probabilidad o fracción de electrón. Entonces todo esto de aquí es el número de electrones que tienen energía entre E y E más de E. Y todos esos electrones tienen una energía E o entre E y E más de E. Entonces, si nosotros efectuamos esta integral, nos va a salir la energía total de los electrones. Pero si le quitamos la energía que ya tenía a 0 grados Kelvin, ¿no? A 0 grados Kelvin, esta es la energía total de todos los electrones. ¿Por qué? Porque en ese caso la probabilidad, si estamos a 0 grados Kelvin, la probabilidad siempre es 1. El F de E siempre es 1. ¿Cierto? Entonces, esta va a ser entonces el cambio de energía cuando entre 0 grados Kelvin y una temperatura T. Toda esta expresión. Entonces, esto es lo que tenemos que derivar con respecto a la temperatura. ¿Para qué? ¿Alguien puede contestar? ¿Alguien está concentrado? ¿Para qué necesitamos derivar delta E con respecto a la temperatura?
sacar el calor específico. Para hallar la capacidad calorífica. O Perfecto. sea, Para hallar la capacidad calorífica. Ok, acá está. Esto es la energía total que absorben todos los electrones del metal, ¿no? Y a partir de aquí vamos a encontrar la capacidad calorífica. Pero vamos a hacer un truquito algebraico. Vamos a hacer un truquito algebraico. Olvídense por un ratito, este es un F que está aquí. Esta es otra ecuación. Olvidémonos de esta es un F y esta es un F. La cancelamos. Entonces leemos n igual a esta integral. Lo cual es cierto, ¿cierto? ¿O no? Esto de acá es estados, y esto de acá es fracción de electrones que están en estos estados, y si integramos desde cero infinito, esto es el número total de electrones que hay en la muestra, n, igual. Y eso es una constante, porque estamos suponiendo que no se están yendo los electrones del metal, no se escapan, están siempre ahí, están más energéticos, pero están ahí. Entonces, n es una constante, y es igual a todo esto que está acá. Pero vamos a multiplicarla por eso f a ambos miembros. Y tenemos ahí una identidad. Vamos a usar esto como una identidad que nos va a ayudar a hacer los cálculos nada más. Y esto de acá es la energía total, y esto de acá es el número de electrones multiplicados por la energía de su F. Entonces, nosotros queremos hallar la capacidad calorífica. Y la capacidad calorífica se encuentra derivando esto con respecto a la temperatura. Acá está ese razonamiento. La capacidad calorífica es solamente la derivada de esto. ¿Por qué? Porque esto de acá no depende de la temperatura. ¿A dónde está la temperatura acá? Nada. ¿Y a dónde está la temperatura aquí? Acá, en F, está la temperatura, ¿cierto? Pero acá no. Entonces vamos a derivar solamente esto de acá. Y la derivada de esto con respecto a la temperatura es la capacidad calorífica de los electrones. Pero para hacer el cálculo, yo le voy a sumar un cero. Y si le sumo un cero, no pasa nada, porque cualquier cantidad más cero sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el cero que lo voy a sumar? La derivada de esta constante. La derivada de esta constante es cero. Esta es una constante. La derivada de esta constante es cero, ¿no? Y lo voy a derivar acá, entonces, esta constante y la voy a poner acá. Entonces, le voy a sumar esta capacidad calorífica, voy a restar mejor, esta capacidad calorífica menos este cero. Esta capacidad calorífica menos este cero, y lo voy a escribir de esta forma. Esta es la manera como yo puedo hacer el cálculo más sencillo de la capacidad calorífica para los electrones. Esta es la práctica, como van a ver en el siguiente dibujo. Lo que estamos haciendo solamente es hacer un cambio de origen. Estamos cambiando. En lugar de integrar acá sobre la energía, cambiamos sobre otra referencia de energía. El nivel de Fermi es ahora la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se integra esto de acá? Esto de acá se integra normalmente como cualquier integral, porque ya conocemos qué cosa es g de e, ya conocemos esta de acá, f es una constante, e es una variable de integración, y lo único que tenemos que averiguar es cuánto es derivada de f con respecto a t. Y donde f ya sabemos que es la distribución Fermi-Dirac. Esta es f, ¿cierto? Fermi-Dirac, este es potencial químico, o también se le llama energía de Fermi, esta mu. Entonces vamos a hacer esta integral que viene de la diapositiva anterior, esta integral, teniendo en cuenta que el f que está mencionando acá es esto de acá. Entonces derivamos con respecto a la temperatura, esta cantidad es lo que va a reemplazarse acá. Aquí está todo junto. Acá está todo junto. Pero ahora, yo digo, bueno, vamos a hacer esto y cambio de variable, ¿no? Esta es la variable x. A todo esto que está acá en exponente le llamo x, ¿no? Y entonces el dE va a ser simplemente K sub t por dx. Entonces cambio y esta integral que venía desde 0 hasta infinito, ahora va a ser desde menos E sub f K sub t hasta infinito. Y según x. No, x, como le decía, tiene un origen en el nivel de Fermi. Hay que evaluar esta integral entonces. Ah, ya. Acá hay un detalle que se me ha ido. Que la explicación, mejor dicho, de este detalle está recién en la siguiente diapositiva. Acá saqué la densidad de estados, la saqué para afuera. Porque este es un detalle que tiene su explicación en este dibujo.
¿Por qué saco esta G de F? Porque cuando digo voy a integrar con respecto a este sistema de referencia, yo me doy cuenta que lejos del nivel de Fermi, ¿no? Por acá, tanto por acá, por la izquierda, lejos por la izquierda o lejos por la derecha, eh, esta derivada va a ser cero, ¿no? O sea, vamos a integrar esta función teniendo en cuenta que por acá, el integrando, mejor dicho, el integrando por acá va a ser 0 y por acá también va a ser 0. Viendo este origen acá, entonces estamos integrando sobre un intervalo muy pequeño de energía. ¿Cuál intervalo muy pequeño? E sub F más K sub T y E sub F menos K sub T. Esos son intervalos, digamos, 5 electronvoltios más 25 milivoltios, menos 25 milivoltios. En ese intervalo, prácticamente siempre estoy sobre el nivel de Fermi. Entonces, esta G de E puede salir afuera y se llama G de energía de Fermi. Densidad de estados cuando la energía vale la energía de Fermi, ¿no? Repito, eso se debe a que este integrando va a tener valores importantes solamente entre E sub F y E sub F más menos K sub B, más menos K sub T, ¿no? Entonces, como G sub F sale y G sub F es conocida, ya lo vimos desde el primer día de clase cuando hablábamos de densidad de estados, hicimos este cálculo. G de E sub F es 3N sobre 2E sub F. ¿No? Estamos hablando de sólidos tridimensionales. Entonces, y hay que efectuar esta integral. Esta integral se efectúa entre menos E sub F a infinito, ¿no? Pero da lo mismo, hay un pequeño error si tú dices, calculo entre menos E sub F, está por acá, y yo puedo calcular, en lugar de calcular desde aquí hasta infinito, para allá, desde aquí hasta allá, entonces yo digo, voy a calcular mejor desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque esta parte no contribuye nada. Esta parte no contribuye nada. Entonces, hacer esta integral equivale también a integrar desde menos infinito a más infinito. Tenemos una integral más conocida que está en las tablas, ¿no? Y que ustedes la pueden hacer por el método del residuo también, ¿no? ¿Han visto estas integrales por el método del residuo? Hay muchas. Ustedes pueden encontrar en Google, por ejemplo, ¿no? Todas las integrales que se pueden. Entonces, esta ya es conocida, pi cuadrado sobre 3, ¿no? En lugar de hacer esta integral, hacemos esta, que no se diferencia mucho de esta de acá. Entonces reemplazamos todo este pi cuadrado, acá en lugar de esta integral, pi cuadrado entre 3, me va a salir esto que está acá. Este es el número de electrones que hay en la muestra, ¿no? Si suponemos que el material es sodio, entonces una mol de sodio tiene el número de Avogadro electrones. Una mol de sodio tiene... ¿Por qué? Porque por cada átomo hay un electrón. Entonces, este podría ser el número de Avogadro y estaríamos hablando de la capacidad calorífica de una mol de electrones, ¿no? Todo esto de acá se vendría a ser R. Vamos a pi cuadrado más o menos 10 entre 2, 5R por una fracción. La misma fracción que había antes, ¿no? En el método rápido que hicimos, K sub T, acá son 2R, acá son pi cuadrado entre 2R, pero la diferencia no es mucha. De todas maneras, esta capacidad calorífica de los electrones es pequeña comparada con el 3R, comparada con 3R de los fonones, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de un sistema de número de Avogadro electrones. Entonces, esta N puede ser número de Avogadro, pero también puede ser el número de átomos que hay en un gramo. Y como vamos a ver nosotros necesitamos que esta N sea el número de electrones que hay en un centímetro cúbico, ¿no? Entonces, en ese caso, a N lo vamos a comparar con la densidad de electrones.
N, que ya saben ustedes calcular, ¿no? Se puede calcular si el material es monovalente, simplemente número de átomos que hay en una celda unitaria, entre el volumen de la celda unitaria. O si no, haciendo la famosa formulita de la densidad y de la masa atómica del átomo, el número de Avogadro, etc. Bueno, esta N, entonces, esta N que está acá, puede ser número de electrones por unidad de volumen y estaríamos hablando de la capacidad calorífica de los electrones de una unidad de volumen. O puede ser número de Avogadro y estaríamos hablando de la capacidad calorífica de una mol. O puede ser también, no he puesto aquí, pero también podría ser de un gramo, ¿cierto? El número de electrones que hay en un gramo. Ya, entonces, ahí dejamos el resultado para la capacidad calorífica de electrones. Y ahora cambiamos de propiedad física. Vamos a hablar ahora de la conductividad térmica. Vamos a ver que la conductividad térmica se va a relacionar con la capacidad calorífica. La conductividad térmica se va a relacionar con la capacidad calorífica, pero no con la capacidad calorífica de todo el sólido, sino solamente con la capacidad calorífica de los electrones. ¿Está bien? Vamos a hablar entonces de la conductividad térmica. Como ven ustedes acá, conductividad térmica tiene dos partes también, ¿no? La conductividad térmica de un material depende de los electrones, tiene una contribución de los electrones y tiene una contribución de los fonones. ¿No? El libro de Omar, que es el que yo he usado para explicar esta parte, habla primero de la conductividad térmica de los fonones. Desarrolla esto. Desarrolla la conductividad térmica de los fonones y por analogía encuentra la conductividad térmica de los electrones. Mi experiencia me dice que es más didáctico explicar primero la conductividad térmica de los electrones y después, por analogía, escribir simplemente las correspondientes fórmulas para la conductividad térmica de los fonones. Y el resultado para la conductividad térmica es que la conductividad térmica depende de la capacidad calorífica, ¿no? Capacidad calorífica de una unidad de volumen, por estas dos cantidades que son propiedades del metal, ¿no? La velocidad con la que se mueven los electrones, la velocidad de Fermi, por ejemplo, y la trayectoria libre media, ¿no? Entonces, quiero enfatizar acá que recuerden que la conductividad eléctrica depende entonces de la capacidad calorífica de una unidad de volumen. Ya, pero esto es, estoy hablando de fórmulas. ¿Cuál es la definición de esta cantidad? Se llama, de esta que está aquí, ¿cuál es la definición? Está acá. Primero, ¿qué cosa es flujo calorífico o flujo de calor? Flujo de calor es 1 entre A por calor sobre encontré una falla. Esto es tiempo, ¿no? Esta no es temperatura. Flujo calorífico es 1 entre A delta Q entre delta T. Tiempo. Y se puede demostrar que este flujo calorífico siempre va a ser proporcional al gradiente de la temperatura. Siempre va a ser proporcional. ¿Por qué? Una manera fácil de darse cuenta que esto es tiempo es que el flujo calorífico es análogo al concepto de corriente eléctrica, mejor dicho, densidad de corriente. Imagínense que en lugar de H tienen acá J. ¿Qué cosa es J?
J es 1 entre A por I. Si esta Q fuera carga, entonces delta Q entre delta T es corriente, ¿cierto? Delta Q entre delta T es corriente de calor en este caso, entre área, eso es flujo. Entonces esta es tiempo, pero acá sí es temperatura, ¿ya? Entonces cuando uno hace las cosas despacio se da cuenta de esos errores. Bueno, entonces vamos a demostrar, usando este concepto, que H es igual a K gradiente de T. ¿No? Mejor dicho, este es un hecho experimental, no hay que demostrarlo. Pero vamos a usar estas dos expresiones, definición de flujo de calor y la ley de Fourier que relaciona el flujo con el gradiente de temperatura, para demostrar este resultado, ¿no? Donde V es la velocidad de los electrones, L es la trayectoria libre media, aquí está todo, ¿no? Y S sub V es la capacidad calorífica de una unidad de volumen debida solamente a los electrones. Entonces, ¿cómo demostramos esto de acá? Este es el trabajo que hay que hacer con ayuda de esta diapositiva. Este trabajito hay que hacer. Y acá está esto de aquí, esto que está aquí. Si fuera J y si fuera carga, entonces implicaría que J es igual a NQV. ¿Me están entendiendo? Imagínense que estamos hablando del capítulo de electricidad. Entonces tendríamos acá J, concentración de electrones, número de electrones por unidad de volumen, por la carga de cada portador, por la velocidad de los portadores. Eso es J. Acá igualito, pero en lugar de decir carga, es el calor que transporta cada portador. Cada electrón transporta esta cantidad de calor, donde es la capacidad calorífica del electrón, esta C chiquitita, no es la velocidad de la luz, no, es capacidad calorífica del electrón por la diferencia de temperatura. ¿Entienden esta analogía? Por analogía nada más. No estoy demostrando nada acá, solamente por analogía con J. Entonces esto es C delta T sobre Vx. ¿Me siguen? Aquí está. Por analogía a esta expresión. Entonces, la idea es llegar a esta conclusión que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Este delta T que está acá, o sea, entre un X en la muestra y un X más delta X, entre un X y un X más delta X hay una diferencia de temperatura, ¿no? Esa diferencia de temperatura entre dos puntos muy cercanos está dada por esto. Digamos, la más pequeña que se nos puede ocurrir es la trayectoria libre media de un electrón, el recorrido de un electrón. Un electrón comienza de un choque y otro choque, recorre L y ha transportado calor y ha producido una diferencia de temperatura delta T, que también se puede escribir como una velocidad del electrón por el tiempo de choque, tiempo de vida del electrón, ¿no? Entonces todo esto es el delta T que puede ir acá, ¿no? Lo coloco todo esto de acá, aquí en el delta T, y voy a tener ahora concentración de electrones, capacidad calorífica de un electrón, por este derivada de T con respecto a X, este V sub X que está aquí, lo multiplico por este V sub X cuadrado, y por el tiempo de vida de los electrones. ¿Cierto? Esto es entonces, suponiendo que el electrón solamente se mueve en una dirección, pero en general esto es una dirección cualquiera. Entonces, para generalizar esto a una dirección cualquiera, decimos que en lugar de usar derivada de t con respecto a x, vamos a tomar gradiente de t, ¿cierto? Gradiente de t. Pero, como el v sub x, si ya usamos gradiente de t, ya no necesitamos hablar de Vx solamente, una sola dirección, sino de Vx, Vy, Vz, Vx cuadrado, Vy cuadrado, Vz cuadrado.
Y bx cuadrado, tanto como by cuadrado y bz cuadrado, son un tercio del módulo de la velocidad. En lugar de poner entonces bx cuadrado, generalizo y digo, lo reemplazo este bx cuadrado por un tercio b cuadrado, ¿cierto? Y en lugar de derivada de t con respecto a x, pongo acá, gradiente. Entonces, esta es una expresión para el flujo de calor debido a los electrones. El flujo de calor debido a los electrones depende del gradiente de temperatura de esta forma. No, acá me olvidé de la flechita de flujo. A veces lo pongo, ¿no? Acá sí lo puse. Ok. Entonces, un tercio, bueno, en realidad aquí me equivoqué también, ¿no? Porque no, voy a hablar solamente, a ver, esto sí lo puedo arreglar, creo. Ya, lo sacamos al un tercio. Ahora sí. Esta cantidad que está aquí, NC, esto es el número de electrones por unidad de volumen, y esta es la capacidad calorífica de un electrón, o sea, todo este que está aquí pintado con este plomo, es la capacidad calorífica de una unidad de volumen, ¿no? Son los electrones que hay en una unidad de volumen, el número de electrones que hay en una unidad de volumen, y este es el calor específico de cada electrón. Todo hace entonces el calor específico de la unidad de volumen. Un tercio por esta capacidad calorífica, y este tau multiplicada por una velocidad es L, y dejamos una velocidad ahí. Entonces, y el gradiente de T se mantiene. O sea, todo esto que está acá, toda esta constante, es lo que se llama la capacidad calorífica debido a los electrones. Esto es lo que queríamos demostrar. Capacidad calorífica debido a los electrones es igual a todo esto que está acá, ¿no? No se olviden que aquí hay un error. Este es tiempo. No sé cuántos años está ahí y recién me doy cuenta que esto debe ser tiempo. Quizás lo dejo siempre para corregirlo y me olvido. Bueno. Entonces, este es ¿por qué me detengo tanto en hablarles de la capacidad calorífica de los electrones? Si es tan pequeña. Bueno, la capacidad calorífica es pequeña. Esta es pequeña, pero la conductividad térmica de los electrones no es tan pequeña que digamos. La conductividad térmica en un metal, ustedes saben que si ponen acá un mechero, rápidamente el calor se conduce al otro lado, o sea que la conductividad sí es alta, a pesar de que la capacidad calorífica es pequeña. Porque la velocidad es grande, ¿cierto? Los electrones se mueven a kilómetros por segundo. 10 a la cuarta metros por segundo. Entonces, eh, esta conductividad térmica debido a electrones sí es alta. Entonces, ahí hay una razón para preocuparnos del cálculo, de que este cálculo sea lo más exacto posible. Pero, además, hay una razón teórica muy importante. Entre esta conductividad eléctrica, perdón, conductividad térmica de los electrones, conductividad térmica de un metal debido a los electrones, se relaciona con la conductividad eléctrica, ¿no? Con la rapidez con que los metales transportan corriente eléctrica. ¿Cómo se relaciona sigma con esta conductividad térmica? ¿No? Antes de eso, vamos a terminar de escribir esta de aquí, la vemos acá, esto de acá, esta es la que estamos tratando de escribir en detalle. V por L. Vamos a suponer que estamos en el modelo de Sommerfeld, donde los electrones se mueven con la velocidad de Fermi y con una trayectoria libre media, que va a ser la trayectoria libre media de los electrones de Fermi. Un tercio se queda ahí. Y esta capacidad calorífica, ¿no?, de la unidad de volumen de los electrones es la que hemos calculado antes, que hemos dicho, está por acá. Es esta, donde esta N puede ser la concentración de electrones o el número de Avogadro. En este caso,
esta N es la concentración de electrones. Esta, entonces poniéndole un N acá, se coloca ahí, ¿cierto? Esto de acá entonces es la capacidad calorífica de una unidad de volumen. Y todo esto entonces es la conductividad térmica de los electrones. Así. Y esta energía de Fermi la podemos reemplazar por un medio mb sub f cuadrado. Y simplificando vamos a ver esto de acá. ¿Está bien? Varias constantes. Bueno, una constante universal, la K sub B también es una constante universal, N es una propiedad del material, esta es la masa del electrón, esta es temperatura, y esto de acá es una propiedad del material, ¿cierto? Entonces, esto de que está aquí, lo vamos a comparar, como les decía, conductividad térmica, vamos a relacionarla con conductividad eléctrica. Acá está la conductividad térmica y acá está la conductividad eléctrica. Dividimos K entre sigma, ¿no? Y te va a salir una serie de constantes. La temperatura no se va con nada. Este tau sub F se va con este tau sub F, ¿no? Entonces, y las constantes, ¿no? Todas las constantes que están acá, con estas constantes que están acá, se simplifican y va a quedar este número L, ¿no? Va a quedar pi cuadrado, K sub B cuadrado, entre 13 cuadrado, ¿cierto? Todo eso se llama el número de Lorentz. Entonces, lo que va a quedar es esta expresión. Esta es la relación, entonces, entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Siempre es proporcional a la temperatura. Y la constante de proporcionalidad se llama el número de Lorentz. Esto se llama la ley de Wiedemann-Franz. En cualquier metal, entonces, en cualquier metal, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica están relacionadas por la ley de Wiedemann-Franz, y la constante que está aquí se llama número de Lorentz, que tiene este valor en el sistema internacional, 2,45 por 10 a la menos 8. Este es teórico, ¿cierto? Es del modelo de Drude prácticamente, o del modelo de Sommerfeld, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, conductividad térmica debida a electrones y conductividad eléctrica se relacionan por la ley de Wiedemann-Franz, y L es el número de Lorentz. Esto que es teórico ha sido verificado para muchos metales, todos los que están en esta tabla, ¿no? Lo que debería ser aquí una constante, 2,45, varía muy poco. Para la plata, 2,31, para el oro, 2,35, para el cadmio, 2,42, ¿no? Estamos a 0 grados centígrados, etc. El que se sale un poquito más es el tungsteno, que es 3,04. Pero para la mayoría de metales se cumple esta famosa ley de Wiedemann-Franz entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica, ¿cierto? A 100 grados es mejor la relación, ¿no? A 100 grados centígrados se cumple mejor esa relación. Ok, entonces esa curiosidad, ese hecho importante que hay en la física de los metales, es que las dos conductividades, térmica y eléctrica, se relacionan por la ley de Wiedemann-Franz, y hay una constante de por medio que se llama el número de Lorentz. Muy importante el número de Lorentz en física del estado sólido. Pero la conductividad térmica de los metales básicamente es conductividad debido a electrones. Pero también hay aislantes, ¿no? Vidrio también transmite el calor, y ahí no hay electrones libres. ¿Por qué se transmite el calor en el vidrio? Por los fonones. En el diamante es mejor conductor térmico que los metales, y no tiene electrones libres. El diamante no tiene electrones libres y sin embargo conduce la electricidad. ¿Por qué? Porque tiene buena conducción debido a los fonones, ¿no? Entonces, ¿cómo
se calcula cómo explicamos la conductividad térmica debido a fonones. Entonces decimos, siguiendo al libro de Omar, los fonones son vibraciones térmicas, ondas, E a la I K X menos omega T, bueno, esos son modos de vibración, si quieren, fonones o modos de vibración, y cada modo de vibración, o mejor dicho, cada conjunto de modos de vibración que está entre omega y omega más de omega es un paquetito de ondas que puede tener propiedades corpusculares, que tiene, mejor dicho, propiedades corpusculares, y estos corpúsculos transportan calor igualito que si fueran electrones. Entonces aplicamos todas las fórmulas. Entonces decimos, el H y la K se define de la misma manera, ¿no? Esta es la ley de, ¿cómo se llama? La ley de Fourier. Y la K de fonones también se puede decir, haciendo un procedimiento análogo, cambiando la palabra electrón por fonón, que le estamos dando características corpusculares a los fonones ahora, y obtenemos la misma fórmula. La capacidad, mejor dicho, la conductividad térmica debida a fonones va a ser la capacidad calorífica debido a los fonones, ¿no? Por BL. Pero esto es lo que hemos estudiado, más que todo, ¿no? En más detalle. Este es el modelo clásico, modelo de Einstein y modelo de Debye. Nos quedamos con el modelo de Debye, ¿cierto? Pero hay una diferencia. El modelo de Debye, ¿de qué nos hablaba? El modelo de Debye nos hablaba de la capacidad calorífica de una mol. ¿Y ahora qué necesitamos? La capacidad calorífica de un metro cúbico o de un centímetro cúbico, de una unidad de volumen, ¿cierto? Entonces, esta es la capacidad calorífica de una unidad de volumen. Entonces, ¿cómo se relaciona la capacidad calorífica de una unidad de volumen con una mol? Aquí están las relaciones. Por ejemplo, para bajas temperaturas, la capacidad calorífica molar era esto, según el modelo de Debye, para bajas temperaturas. Lo acabamos de ver hace un rato. Era esto. Entonces, en general, tanto para bajas temperaturas como altas temperaturas, nosotros podemos decir la capacidad calorífica de una unidad de volumen, la podemos relacionar, la podemos escribir como la capacidad calorífica molar por la densidad entre la masa atómica, ¿no? Les dejo ahí como ejercicio que justifiquen esta expresión. Piensen por qué estoy relacionando la capacidad calorífica de una unidad de volumen con la capacidad calorífica de una mol. ¿Por qué se relaciona? Tiene que ver con el número de electrones que tiene cada uno, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene uno y cuántos electrones tiene el otro? ¿Está bien? Entonces, lo que hemos dicho para la capacidad calorífica molar, lo multiplicamos por ρ y lo dividimos entre la masa atómica y lo convertimos en capacidad calorífica de una unidad de volumen. ¿Cierto? Entonces, si esto era la capacidad calorífica de una mol, hay que multiplicarlo por ρ entre n, y esto va a ser entonces la conductividad térmica debido a fonones. Y para altas temperaturas, voy a hacer una pregunta, para altas temperaturas, ¿cuál era la capacidad calorífica de una mol? La capacidad calorífica de una mol a altas temperaturas es, según la ley de Doublon y Petit, a altas temperaturas, la capacidad calorífica de cualquier material, siempre que se trate de una mol, es 3R, ¿cierto? Entonces 3R entre un tercio te da R, pero hay que multiplicarla para convertirla a capacidad calorífica de una unidad de volumen, hay que multiplicarla por ρ y dividirla entre masa atómica. Y esta es la velocidad del sonido y L es la trayectoria libre media. Entonces, profesor, pero si yo quiero calcular la capacidad calorífica de los fonones, usted tiene que darme como dato la trayectoria libre media de los fonones.
en realidad, en la práctica, esto funciona al revés. Tú puedes medir la capacidad calorífica de los fonones. Por ejemplo, del diamante. Perdón, estoy hablando de la conductividad térmica de los fonones. Tú puedes medir esto y de ahí más bien deduces la trayectoria libre media de los fonones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Aparte de hablar del modelo de Debye, hemos hablado entonces de la conductividad térmica. Conductividad térmica debido a electrones y debido a fonones. Y la conductividad térmica debido a electrones es importante porque se relaciona con la conductividad eléctrica. Y aparece el famoso número de Lorentz, 2,45 por 10 a la menos 8. Ahora, algo que quedó pendiente del capítulo de propiedades eléctricas es una explicación de por qué la resistividad eléctrica, estamos hablando ahora de resistividad eléctrica, el inverso de la conductividad eléctrica es la resistividad eléctrica, 1 sobre sigma es igual a rho. ¿Por qué la resistividad eléctrica es proporcional a la temperatura? ¿Cómo lo explicamos eso? Otra vez el Omar nos da una explicación muy simple, ¿no? Esta manera de dividir a la resistividad en una resistividad debido a impurezas y una resistividad debido a fonones se llama la regla de Mathiesen, ¿no? Y entonces la resistividad debido a fonones a la cual nos estamos refiriendo es a esta. Esta resistividad es la que varía linealmente con la temperatura, ¿no? Entonces nosotros queremos explicar por qué esta resistividad varía linealmente con la temperatura, teniendo en cuenta que m, la masa del electrón, e, la carga del electrón, son constantes, y esta n es una característica del material que no depende de la temperatura. Entonces el que debe depender de la temperatura es entonces este término, 1 sobre tau, tiempo de choque, tiempo entre choque y choque, digamos. 1 sobre tau, entonces debe ser 1 sobre tau debe ser proporcional a la temperatura. 1 sobre tau debe ser proporcional a la temperatura. Entonces, ¿cómo lo prueba? ¿Cómo lo justifica, mejor dicho? El Omar. Entonces decimos, un electrón va a chocar con los fonones, digamos, en un cilindro de área A y longitud L, donde este es la longitud que recorre, esta L que está aquí, es la longitud que recorre el electrón entre choque y choque, y suponemos que choca porque un fonón está oscilando acá, un átomo está oscilando, un fonón lo interpretamos como un átomo que está oscilando acá y otro átomo que está oscilando acá, entonces define acá un cilindro, y este es el área, y acá hay un volumen, área por L es volumen, y como hemos definido que el número de electrones por unidad de volumen, ¿no? El número n es el número de electrones en una unidad de volumen, pero acá vamos a suponer que hay un electrón, entonces esta área por este volumen, multiplicado por n, debe dar solamente un electrón, ¿cierto? Y esta área la interpretamos como un átomo que se puede mover en las tres direcciones y forma acá un círculo, ¿no? En dos direcciones sería, ¿no? Bueno, entonces, pi por xm cuadrado, decimos. Esta área va a ser donde x es la amplitud máxima con la cual se mueve este átomo, ¿no? La amplitud máxima. Entonces, de esta expresión, yo puedo escribir que 1 entre L, este L pasa por acá, es N por A.
pero el A ya lo puse como pi por la amplitud de las oscilaciones al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este es 1 sobre L. Quiero demostrar que 1 sobre tau, ¿no? O sea, B sub F entre L, 1 sobre tau de B sub F entre L es proporcional a la temperatura, ¿cierto? Y ya estoy aquí. 1 entre L es proporcional a esta área. Y esto es entonces ahora la energía total de un átomo que está oscilando, ¿no? Un átomo está oscilando, entonces en promedio, su energía es un medio K por el periodo, por la amplitud al cuadrado. Pero también hemos dicho que en el modelo de Einstein, esa energía es este valor que está acá, h barra entre E, h barra omega kt menos 1. Y que esto a su vez, para temperaturas bajas, se aproxima a K sub Bt. ¿No? ¿Por qué? Porque hay el famoso truco de que esto es 1 más h barra omega kt. Se expande en Taylor esta. ¿Taylor? ¿Sí, no? Se hace la expansión de e a la x 1 más x. Entonces, y queda que esta energía es del orden de K sub B. Entonces, esta x sub m cuadrado se despeja de aquí, x sub m cuadrado se despeja y se va a poner K sub Bt sobre K, donde K es una constante del resorte que depende del material. Entonces, toda esta constante, bueno, ¿cómo sería aquí? K sub Bt sobre K se introduce acá, ¿cierto? Por 2 sobre K. Aquí está, ¿no? 2 por K sub Bt entre K es esto que va a ir acá y da todo lo que está acá. Y este es 1 entre L del fonón. 1 entre L del fonón se puede escribir de esta forma. Entonces, 1 entre L del fonón, eso es todo lo que había que demostrar solamente, que 1 entre L del fonón es proporcional a la temperatura. Ahí tenemos una demostración de que 1 entre L del fonón, trayectoria libre media del fonón, es proporcional a la temperatura y por lo tanto la resistividad debido a fonones es proporcional a la temperatura. Estamos hablando de metales, ¿cierto? Los metales, como ustedes saben, los electrones, mejor dicho, dentro de los metales, obedecen la estadística de Fermi-Dirac. ¿Qué significa que obedecen la estadística de Fermi-Dirac? Significa, entre otras cosas, que en el modelo de Sommerfeld todos los electrones se mueven con la velocidad de Fermi, ¿no? En el modelo de Sommerfeld todos los electrones se mueven con la velocidad de Fermi. Entonces este 1 sobre tau se puede poner como B sub f entre la trayectoria libre media, y la trayectoria libre media es lo que hemos aproximado acá a una constante por temperatura, ¿cierto? B sub f constante, ¿no? Estamos hablando de la resistividad debido a los fonones en un metal, ¿no? Y hemos encontrado que es proporcional a la temperatura, y un factor importante es que la velocidad con que se mueven los electrones es constante, igual a la velocidad de Fermi. Los materiales tipo N, ¿no? Los semiconductores, mejor dicho, los semiconductores tipo N se parecen bastante a los metales. ¿En qué? En que la conducción es por electrones y que el número de electrones en una muestra es constante, en un cierto rango de temperatura, digamos entre 280 y 400 grados Kelvin, ¿no? Los semiconductores tipo N se parecen bastante a los metales. Entonces, uno podría pensar, entonces la resistividad para los fonones, debido a los semiconductores tipo N, la resistividad de los fonones en los semiconductores tipo N debe ser también proporcional a la temperatura, igual que en los metales, porque se parecen bastante. Sin embargo, no. Cuando uno va experimentalmente, va a ver que en los semiconductores extrínsecos, por ejemplo, tipo N, la dependencia va a ser proporcional de la conductividad. Esta sigma va a ser proporcional a T a la menos 3 medios.
Entonces, si acá la resistividad es proporcional a T, la conductividad es proporcional a T a la menos 1. ¿Está bien? Resistividad proporcional a T, conductividad proporcional a T a la menos 1, y en los extrínsecos tipo N debería ser lo mismo, pero no, sino que te sale una conductividad debido a T a la menos 3 medios. Entender esa diferencia, ese comportamiento es importante en física. Vamos a tratar de hablar de eso, pero creo que me salté una diapositiva. Nada, creo que estaba hasta aquí. Esta diapositiva que viene es detalle nada más, ¿no? Poner bonito que 1 entre L es proporcional a la temperatura, ¿no? Y que por lo tanto la resistividad también es proporcional a la temperatura. La resistividad es proporcional a la temperatura. O sea que la conductividad es proporcional a T a la menos 1. La conductividad es proporcional a T a la menos 1. Y acá vamos a ver que los semiconductores extrínsecos, que aparentemente se parecen bastante a los metales, pero su conductividad no es proporcional a T a la menos 1, sino proporcional a T a la menos 3 medios. ¿Por qué? Por el detalle que ya insinué. ¿Qué he insinuado? Acá, esta insinuación, que repetí bastante. En los metales, en el modelo de Sommerfeld, los portadores se mueven con la velocidad de Fermi, que es constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se cumple el principio de exclusión de Pauli, la estadística Fermi-Dirac, exacto, ¿no? Sobre todo el principio de exclusión de Pauli, y los que se mueven son los que están cerca al nivel de Fermi con una velocidad constante. Y en los semiconductores, no, vamos a ver cómo está el detalle de acá. En los metales, las bandas son así, se mueven solamente estos electrones que están cerca al nivel de Fermi. O si quieren, en esta banda, ¿no? En este dibujo, o en este otro dibujo, se mueven los que están por acá, cerca al nivel de Fermi, y con las puntas se pueden mover estos que van por acá. Pero en los semiconductores, ¿hay espacio por acá o no? Hay dos bandas, una acá, y si es tipo N, algunos electrones que estaban aquí, o por dopaje, los electrones que estaban acá, en el nivel donador, van a pasar acá. Pero este número de donadores generalmente es mucho menor que la densidad de estados, ¿no? Hay muy pocos donadores en comparación con el número total de estados posibles acá. ¿Qué quiere decir? Que un electrón de por acá no puede ir acá porque está ocupado el nivel. Sin embargo, acá tiene bastante espacio. Entonces, estos pueden ir a cualquiera de los estados. Tienen más libertad para moverse. Y se parece bastante a un sistema clásico tipo Boltzmann, ¿no? Entonces, los electrones en un semiconductor, aunque sea extrínseco tipo N, obedecen la estadística de Boltzmann, ya no la de Fermi-Dirac. Entonces, en la estadística de Boltzmann, los electrones no se mueven con una velocidad constante, que sea la energía de Fermi o la velocidad de Fermi. ¿Cierto? Los electrones se mueven casi al azar, como un sistema clásico. Los electrones se mueven como si tuviéramos un sistema clásico, y esta tau, entonces, que se puede escribir como B entre L, esa B ya no es cualquiera,
Ya no es una v constante, mejor dicho, sino es una velocidad random. Es una velocidad random, como en un sistema clásico. Entonces, velocidad random sobre esta L es el tau que está acá, ¿no? Entonces, el L es igual que el L de los metales, de a la menos 1, lo que hemos discutido, pero esta vez su R es variable y se puede decir que obedece esta ecuación de un gas clásico, monoatómico, digamos, ¿cierto? La energía cinética es 3 medios K sub T. Entonces, la velocidad random es proporcional a T a la 1 medio, ¿no? Entonces, este término que se llama E cuadrado, tau sobre M, o más prácticamente este tau, es L sobre BR, va a ser proporcional, por un lado, a T a la menos 1, por el esquema de los fonones que hicimos antes en los metales, y este V sub R, que ya no es constante, ya no es la velocidad de Fermi, sino que es la la velocidad random de un gas y que se relaciona con la temperatura como V sub R proporcional a T a la 1 medio. Entonces, el término tau va a ser proporcional a, este término de acá es proporcional a T a la menos 3 medios, ¿no? Estas de acá son constantes. Dicho de otro modo, vamos a decir un poco más despacio. La sigma de los metales es esta que está acá, y según el modelo de Drude, en un semiconductor tipo N es la misma, pero se usa otra nomenclatura, que es esta de acá. Esto de aquí es igual a esto de acá. Entonces, la movilidad se llama esto. La movilidad viene a ser E tau sobre M, ¿no? Esta E entre N son constantes y esta T es la que depende de la temperatura. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque la trayectoria libre media depende de la temperatura como T a la menos 1 y en los metales la velocidad es constante, es la velocidad de Fermi, pero en estos semiconductores que obedecen Boltzmann en lugar de obedecer Fermi-Dirac, la velocidad es una velocidad random que es proporcional a T a la menos 1 medio, ¿no? Entonces, ¿cómo depende? Así que repasamos todas las dependencias de sigma respecto a la temperatura. La resistividad respecto a la temperatura en los metales, hemos dicho, es proporcional a T. Es la resistividad debido a los fonones. La conductividad, entonces, es proporcional a T a la menos 1. ¿No? ¿Por qué? Por este término, ¿no? Esto estamos hablando de metales. Pero en los semiconductores, este factor mu va a tener dos dependencias, uno de L y otro de B sub R. El L sigue dependiendo de T a la menos 1, pero el B sub R depende de T a la 1 medio, ¿no? Esta B sub R está en el denominador, entonces tau va a depender de T a la menos 3 medios, y la movilidad va a depender de T a la menos 3 medios, y la conductividad eléctrica del semiconductor extrínseco va a depender también de T a la menos 3 medios. Y acá en un papel logarítmico es más o menos este comportamiento que está aquí. En algunos metales es para un rango más ancho de temperatura, ¿no? Ok. Ahora, otro tema que se ve rápidamente acá es el de la dilatación o la expansión térmica. ¿Por qué se dilatan los sólidos? ¿Por qué se dilatan los sólidos? Los sólidos se dilatan porque al vibrar con respecto a la temperatura,
al vibrar con respecto a la temperatura, si el pozo acá es simétrico, ¿no? Como una parabolita simétrica, entonces el promedio de las X respecto a este eje, ¿no? Va a ser 0, si esto fuera simétrico. El X promedio, porque igual se va para allá, menos X, que a la derecha, más X. El X promedio es 0 si el pozo fuera solamente simétrico, es decir, si fuera dependiente de CX cuadrado, ¿no? Entonces, no se hidratarían los sólidos, pero en la realidad el pozo puede ser un poco asimétrico, ¿no? Y eso se nota más cuando los átomos adquieren mayor energía. Mayor energía, entonces el pozo es un poco asimétrico, entonces ya no está bien representado por esta energía potencial, ¿no? Sino por una energía potencial como esta. Entonces, en ese caso, cuando los átomos vibran en este pozo, va a haber un X promedio diferente de 0. O sea, en promedio, los átomos salen de sus posiciones de equilibrio, hacen que el sólido entonces sea un poco más grande. Cada átomo, digamos, la distancia entre dos átomos va a crecer, ¿no? Y una manera de calcular eso, demostrar, mejor dicho, demostrar que esa dilatación es proporcional a la temperatura, es considerar este potencial y decir que los átomos pueden estar en X, en 1.5X, en 1.2X, ¿no? Según sea la temperatura, unos van a estar la probabilidad de que esta separación tenga diferentes valores de X y a cada valor de X le corresponde un potencial y la población depende de esa energía potencial según Boltzmann. Entonces, el X promedio hay que calcularlo de acuerdo a esta expresión entre el número total de átomos, ¿no? El X promedio, si reemplazas acá, esta beta es 1 sobre KT, esta beta es 1 sobre KT. Si reemplazas aquí esta U por todo esto de acá, alguien ha hecho el cálculo y le sale todo esto que está acá. Entonces, el X promedio es KT, ¿no? Lo cualitativo es entonces es que los sólidos se dilatan porque a altas temperaturas el pozo de potencial en el que se encuentra no es simétrico. Y si uno hace el cálculo, puede llegar a esta conclusión de que la separación entre dos vecinos va a aumentar proporcionalmente a la temperatura. Un poco más yendo hacia las aplicaciones técnicas o tecnológicas, el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el efecto Thomson. Son tres fenómenos que se llaman fenómenos termoeléctricos o efectos termoeléctricos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Vamos a mencionarlos más o menos cualitativamente ahora, o quizás cuantitativamente también, pero en un modelo simple, el modelo de Drude, ¿no? En la próxima clase vamos a ver un modelo más preciso para entender estos tres efectos, sobre todo estos dos, ¿no? ¿Qué es el efecto Seebeck? El efecto Seebeck se puede entender de dos maneras, según estos dibujos. Tienes una unión de un metal, cobre, por ejemplo, con otro metal, cadmio, por ejemplo acá, dos metales. ¿En qué se diferencia un metal de otro? Por ejemplo, en el nivel de Fermi. Entonces, dos metales diferentes, diferente nivel de Fermi. Entonces, uno lo ponemos a 0 grados y otro lo ponemos a 100 grados. Entonces vas a tener ahí una corriente eléctrica. El efecto Seebeck es producir una corriente eléctrica debido a una diferencia de temperatura en las uniones. Hay una unión y acá hay otra unión, ¿cierto? Pero más práctico es
más práctico, se usa más este experimento cuando el circuito está abierto, ¿no? Este de aquí lo abrimos, y acá no, los dos están a una temperatura T, pero podemos observar acá, no una corriente, porque el circuito está abierto, sino una diferencia de potencial, ¿no? Tenemos una unión acá, y dos alambres acá, entre los cuales hay una diferencia de potencial, delta B, ¿cierto? Un material A y un material B, unión, temperatura, 100 grados, 500 grados, 1000 grados, y acá 0 grados o 300 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo se explica esto? Este fenómeno se puede explicar trabajando solamente con uno de los materiales, o viendo por separado los dos materiales. Podemos decir que cada material, el calentamiento lo que produce es un campo eléctrico. Si yo caliento acá 500 y acá a 0, entonces voy a producir acá un campo eléctrico que es proporcional al gradiente. Cuanto más calor hay acá y acá menos, entonces va a haber una diferencia de temperatura, o sea, un gradiente de temperatura más alto, entonces va a haber un campo eléctrico más alto, ¿no? Cuanto más alto es el gradiente de temperatura, más alto. Y esta se le llama potencia termoeléctrica, a esta constante, potencia termoeléctrica. No tiene nada que ver con trabajo por unidad de tiempo, por si acaso. Solamente es un nombre. A esta Q se le llama potencia termoeléctrica, y hay potencia termoeléctrica del material A y potencia termoeléctrica del material B. Como hay en cada material se produce este campo eléctrico, en cada material, de aquí a acá va a haber una diferencia de potencial, que es esta, ¿no? Y de aquí a acá también va a haber otra diferencia de potencial. La suma algebraica de las dos diferencias de potencial va a ser entonces la suma algebraica de las dos diferencias de potencial va a ser la diferencia de potencial, otra diferencia de potencial entre este y este, ¿no? No me estoy equivocando. Acá hay una diferencia de potencial. Acá hay otra diferencia de potencial. Pero lo que interesa es esta diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se puede escribir así. La diferencia en las dos potencias termoeléctricas por el gradiente, no gradiente, por el cambio de temperatura que hay entre este y este de aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se explica esto? De acuerdo a los modelos de Drude y o Sommerfeld. Entonces, ahí está el dibujo. Hay un gradiente, la temperatura aumenta así, y se crea un campo eléctrico así. ¿Por qué? Porque los electrones de aquí van a ser muy veloces. Cuando calentamos acá, los electrones van a ser veloces y tienen una velocidad que se van a caer para allá. ¿Cierto? Si los electrones se vienen para acá, entonces acá van a quedar cargas positivas y van a crear un campo eléctrico así. Entonces hay un campo eléctrico de signo opuesto al gradiente. Esta es la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos una fórmula para una expresión que dependa del metal? ¿Cómo depende del metal esa Q? Entonces acá hay un dibujito. Esto sí lo vi en el ASCRO, lo he adaptado del ASCRO. Entonces, yo digo, cuando hablábamos de conductividad eléctrica, había un E y había una drift velocity. ¿Cómo era la drift velocity? La drift velocity era E entre M por tau, esa era la constante, por el campo eléctrico. La drift velocity dependía del campo eléctrico. O sea, los electrones se mueven debido a un campo eléctrico y los electrones acá también se van a mover debido al gradiente de temperatura. Entonces va a haber también una drift velocity debido al gradiente de temperatura. Entonces, en el equilibrio, las dos tienen que ser iguales, ¿no? En modo, para que se cancelen, entonces ya no haya corriente para ninguno de los dos lados. Con esa idea uno puede tener una expresión cualitativa
para esta Q, que se llama potencia termoeléctrica. Entonces, vamos a definir, ¿cómo definimos la drift velocity para el gradiente térmico? ¿Cómo se llama acá? Velocidad de arrastre debido al gradiente de temperatura. Esta vez un Q. Decimos, acá tenemos un X, un punto, X más L medios, y acá tenemos un X menos L medios. Entonces, acá va a haber una velocidad y acá va a haber otra velocidad, ¿cierto? Entonces, estamos considerando que de aquí a acá hay una trayectoria libre media para un electrón. Un electrón se mueve a una longitud L de aquí a acá, ¿no? Entonces, la drift velocity va a ser la velocidad aquí menos la velocidad acá, ¿cierto? Esta diferencia de velocidades lo definimos como drift velocity, ¿no? Velocidad en un punto menos la velocidad en el otro punto. Este es un paréntesis, no es un producto, es una función v que depende de x, ¿no? Entonces, esta función, este es un delta b, si quieren, ¿no? O un diferencial de b. Un diferencial de b que se puede escribir como diferencial de x, o mejor dicho, derivada de b con respecto a x por dx. Derivada de b con respecto a x por dx. Pero el dx acá es un L, y un L es un b por tau, ¿cierto? O sea, esto, de diferencia de velocidades reales, ¿no? Térmicas, si quieres. Acá hay una velocidad térmica, acá hay otra velocidad térmica. Esta diferencia térmica de velocidades la definimos como la drift velocity. ¿Y qué viene a ser esto de acá? L por derivada de b con respecto a x, ¿cierto? Entonces, otra vez está aquí, pero ahora la vamos a tratar algebraicamente, ¿no? La hemos definido, hemos explicado qué cosa es la drift velocity térmica, la hemos llegado a esta fórmula, pero ahora reparamos que esto que está acá no es otra cosa que la derivada con respecto a x de una velocidad al cuadrado, ¿no? Este resultado también se puede escribir así, b cuadrado sobre 2, ¿cierto? Tau, pero la velocidad, ¿por qué depende de x? La velocidad depende de x porque la temperatura depende de x. Entonces, hay una regla de la cadena ahí, ¿cierto? Entonces, podemos escribir esta derivada con respecto a x como la derivada con respecto a la temperatura por la derivada de la temperatura con respecto a x. Esto que está aquí ahora ya es esto que está aquí. ¿Está bien? Pero esto es unidimensional, suponiendo que los electrones se mueven solamente en una dimensión. Ahora, si vamos a 3 dimensiones, la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado es un tercio de la suma bx cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado, ¿cierto? Entonces, y si hablamos en 3 dimensiones, esto ya no es derivada de t con respecto a x, sino es un gradiente de temperatura. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto que está aquí se puede escribir acá. Un factor de 3, porque ahora es una dirección, es un tercio del total de la velocidad, ¿cierto? Entonces, esta velocidad es en una dirección y esta velocidad es de un vector ya, ¿no? Entonces, esta es la relación que hay entre el drift velocity térmico y el gradiente de temperatura. Y para el drift velocity eléctrico teníamos esta relación, E tau entre m por E. E tau entre m por E. Y acá, todo esto que está acá. Entonces, las dos tienen que ser iguales.
Las dos tienen que ser iguales, entonces establecemos la igualdad acá. No miremos mucho el signo, ya sabemos que el gradiente y el campo eléctrico tienen que estar en direcciones opuestas, pero entonces igualamos esto con esto. ¿Y qué nos sale? En lugar de acomodamos esta expresión además. Vamos a acomodar, en lugar de poner 6 aquí, ahora estoy poniendo 3 por 2. Creo que es el único cambio que aparece acá. Entonces ahora veo que esto, comparado con el resultado experimental de que el campo eléctrico es Q gradiente de T, entonces me hace decir que todo esto que está acá es Q. Todo esto que está acá, bueno, hay que despejar mejor. Todo esto pasa acá, ¿no? Entonces, mejor dicho, E va a ser gradiente de T por una constante. ¿Y cuál es la constante? La que resulte de aquí. ¿Cuál constante va a resultar? Va a resultar esta constante. Estamos acá todavía, ¿no? Estoy hablando de esta constante, ¿cierto? Toda la constante. Entonces, aquí hago un truco. Voy a hacer un truco algebraico. Y voy a dividir entre n y voy a multiplicar acá por n. Divido entre n, acá está, entonces tengo 3ne. Ya está, este de acá. Y acá voy a multiplicar por n. Y cuando multiplico por n, acá voy a tener la capacidad calorífica, perdón, voy a tener la energía total de una unidad de volumen. Si multiplico por n por mv cuadrado medio, esta es la energía cinética de un electrón. Pero si lo multiplico por n, sería la energía cinética de todos los electrones libres, ¿cierto? Entonces, la cantidad que queda acá es la energía cinética de todos los electrones, o sea, la energía total de todos los electrones, porque estamos hablando de electrones libres, ¿cierto? Y la derivada con respecto a la temperatura de esa energía es lo que se llama la capacidad calorífica de una unidad de volumen. O sea, esto vendría a ser entonces una expresión que depende del material, ¿no? La potencia termoeléctrica de un material. Esta N depende del material y esta también depende del material. Pero, si usamos el modelo de Drude, ¿no? Es decir, el modelo clásico, mejor dicho, donde los electrones obedecen la ley de Newton y la estadística de Boltzmann, entonces esta capacidad calorífica va a ser simplemente 3 medios K sub B, ¿no? Es algo que está por acá, vamos a ver. Me estoy refiriendo a esta capacidad calorífica que no lo remarqué tanto. Capacidad calorífica, esto de acá, 3 medios R. Si es una mol, es 3 medios K sub B por número de Avogadro, es 3 medios R. 3 medios K sub B por M. Si es que estamos hablando no de una mol, sino de una unidad de volumen. Sería esta capacidad calorífica, sería 3 medios K sub B por este N. El N se va y sería solamente, el 3 se va al de arriba y queda esto de acá. Pero acá, no, esto es un resultado que no me sirve mucho en la práctica, en física de estado sólido. ¿Por qué? Porque si todos los metales tuvieran la misma potencia termoeléctrica, entonces no se vería ningún potencial aquí, ¿cierto? Y ese es el experimento, justamente eso es lo que quiero explicar. Entonces, esta explicación, esta capacidad calorífica no puede ser la capacidad calorífica clásica. Ya hemos explicado también que no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser tampoco? Porque la capacidad calorífica molar se separaría mucho de la ley del experimento, ¿no? Porque la contribución de los electrones sería el 50% de la de los fonones. Y eso no es lo que se observa experimentalmente. Contradice el experimento. Y acá también contradice el experimento. ¿Por qué?
si todos los metales tuvieran la misma Q, ¿no? Potencia termoeléctrica, si todos tuvieran la misma potencia termoeléctrica, no habría el efecto Sieber. Entonces decimos, esta capacidad calorífica entonces no es la que viene del modelo de Drude, sino tiene que ser la que viene de Sommerfeld. Y para Sommerfeld, esta capacidad calorífica ya la hemos visto, ¿no? Voy a chequearla. La capacidad calorífica según Sommerfeld, que es esta, ¿cierto? Está de acá, reemplazando esta capacidad calorífica, ahí entonces me queda esta potencia termoeléctrica. Entonces la potencia termoeléctrica, como insinué un poco, depende de la energía de Fermi, ¿no? ¿Por qué hay efecto termoeléctrico? Porque este material tiene una energía de Fermi y este material tiene otra energía de Fermi y por lo tanto tiene una potencia termoeléctrica diferente que la de acá. La diferencia entre potencias termoeléctricas o la diferencia entre energía de Fermi hace posible que haya una diferencia de potencial en ese experimento. ¿Está bien? Esa es entonces una explicación para la potencia termoeléctrica. Voy a quedarme describiéndole solamente el efecto Peltier. Voy a usar los 3 minutos que me quedan para explicar el efecto Peltier y para decirles que el efecto Peltier se explica de la siguiente manera. ¿Qué es el efecto Peltier primero? Si es al revés, si nosotros tuviéramos aquí una corriente eléctrica, ¿no? Establecemos una corriente eléctrica en esta unión de cobre con cadmio, cobre, cadmio, y establezco una corriente acá, entonces vamos a observar que en un lado va a quedar frío, el calor de aquí se va para allá, ¿no? Y acá se va a calentar. En un lado se enfría y en otro lado se calienta. O sea, se pueden hacer refrigeradoras haciendo pasar una corriente por acá, en este par de metales, distribuido de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que el flujo de calor es proporcional a la densidad de corriente. El flujo de calor en cada metal es proporcional a la densidad de corriente. La densidad de corriente es la misma en ambos metales, pero el flujo de calor es diferente porque va a obedecer esta relación, donde esta se llama constante de Peltier. Cada material tiene su constante de Peltier, ¿cierto? Entonces, el flujo de calor, la cantidad de calor que va a estar bombeándose de un lado al otro, va a ser esta cantidad. Pi sub A menos pi sub B. ¿No? Entonces, la experiencia dice que este pi se relaciona con el Q por esta fórmula. Pi es igual a Q por T. Entonces, en el modelo de Drude esto no tiene explicación. En el modelo de Sommerfeld tampoco tiene explicación. Entonces, vamos a hacer un tercer modelo más avanzado que ya les mencioné para ver la relación entre este pi y este Q. ¿Cuál es la relación entre pi y Q? Pi igual a Q por T. ¿Está bien? Ahí nos vamos a quedar hoy día y vamos a continuar en la próxima clase. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien se quiere quejar por algo que pasó en la práctica? ¿Por algo que no pasó? ¿Cómo? ¿Por qué hacer cerveza? Ya, no escucho. ¿Por qué no escucho? ¿Ustedes me escuchan a mí bien? Sí, profe. Ok, ya es suficiente. Si me escuchan bien, ya estamos en algo. Ok, cualquier cosa me hacen saber por correo o escriben algo en el Classroom. Ok, entonces... Profe, Sí.
Profe, disculpe, tengo una pregunta. Lo que nosotros definimos como flujo térmico, eh, ¿ese nombre es una definición o sería más estricto llamarlo densidad de flujo térmico? Ajá. Ya. Sí, yo siempre le llamo flujo térmico. Flujo calorífico, flujo de calor, y se compara con J. A ver, lo que pasa es que en física nunca he escuchado el equivalente a corriente eléctrica. O sea, si quieres hacer la equivalencia, tendrías que definir algo que se parezca a la I, famosa I de corriente eléctrica, ampere, ¿no? Ampere, ¿qué debería ser acá? Calorías por unidad de tiempo. Eso no tiene un nombre, ¿no? O alguien ha escuchado que una caloría por unidad de tiempo tenga un nombre, algo así parecido a ampere, no hay, ¿no? Entonces, ya, es cuestión de nombres, pero sí, yo uso con flujo calorífico como equivalente al J del capítulo de electricidad. ¿Ok? Podría Sí, decir profe, gracias. corriente calorífica, pero no se usa, no se usa. Ok, muy bien, ahí nos quedamos. Hasta luego. Profe, luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego.